Ya, están jugando una broma allá atrás. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Bienvenidos. Qué gusto verlos a todos. Hay algunos hermanos que los extrañamos, están enfermitos, pero confiamos en el Señor que los va a sanar, ¿verdad? Hay que orar unos por otros y confiar en que el Señor tiene cuidado, control de todas las cosas y esperar siempre en sus misericordias. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Lo que nosotros podemos hacer es confiar en Él. ¿Cuántos confían en Dios? Sí, qué bueno. Vamos a comenzar con la palabra, hermanos. Abra su Biblia, por favor, Romanos capítulo 12. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Nomás dos hermanos, ok. Otra alabanza para que estemos listos. Romanos capítulo 12. Voy a continuar con el tema de la semana pasada. La semana pasada no pudimos terminar este tema. Seguimos con lo que son los rasgos de una nueva naturaleza, de la serie Una nueva criatura. Y el título de la enseñanza es Buscando la humillación. ¿Sí lo recuerdan los que estuvieron presentes? Los que no, ahí está la enseñanza en internet, usted puede escucharla para que no se quede a medias de lo que estamos hablando. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, vamos a leer este pasaje e enseguida oramos para dar comienzo a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Sale? Dice Romanos 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, en esta tarde, por ser tan bueno con nosotros, por enseñarnos tanto, por ser paciente, por traernos a este lugar y permitir que como un mismo cuerpo, una familia en ti, podamos reunirnos para recibir tu enseñanza. Te pido que tomes control de nuestras vidas, que tomes control de este tiempo, que cada uno de nuestros sentidos y de nuestros miembros estén atentos a tu voz y que podamos nosotros disponer todo nuestro ser para poder aprender, ser corregidos, enseñados, afirmados en tu palabra, en tu verdad. Bendice cada uno de mis hermanos, llénanos de tu gracia y que este tiempo no sea un tiempo de religión, que este tiempo no sea un tiempo de solamente venir a pasar las horas, sino que verdaderamente podamos experimentarte a ti trabajando en nosotros, que podamos experimentar el amor también a través de la vida de nuestros hermanos, de cada uno de los que estamos aquí, y que podamos juntos hacer frente a todo lo que viene por delante de nosotros, todo lo que el mundo, Satanás o aún nuestra propia concupiscencia quiere producir, cosas que son en contra de tu voluntad. Aquí estamos, Señor, nos humillamos delante de ti y clamamos y te pedimos de todo nuestro corazón que nos ayudes para poder ser cada vez más como tú. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buscando la humillación es el tema que vimos la semana pasada y que seguiremos viendo durante este tiempo. Pero si quiere ponerle un título a la parte B de este mensaje, usted puede ponerle Venciendo la soberbia y abrazando la humildad. Venciendo la soberbia y abrazando la humildad. Comentamos la semana pasada que una de las cosas más destructivas y terribles en la vida cristiana es la soberbia. La soberbia, dijimos, está ligada a la insensatez o a la falta de sensatez y también a la sinceridad de la realidad propia. Dijimos que una persona que tiene soberbia en su corazón no puede ver correctamente la realidad. Por eso es que cuando una persona habla con otra para corregirlo, para exhortarlo acerca de algún hecho que está ocurriendo y que es notorio, muchas veces la persona no lo recibe. ¿Por qué? Porque trae soberbia. La soberbia no lo deja ver la realidad de lo que está pasando.
Está tan metido en sí mismo, en sus sentimientos, en sus emociones, en lo que él piensa, en lo que él cree, que no le permite ver la realidad de las cosas. Dijimos que es un sentimiento de superioridad ante los demás que nos lleva al menosprecio, a la falta de empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona y a no colaborar juntamente con los demás. Por eso la soberbia es tan destructiva, comenzando desde las relaciones más íntimas hasta las más generales. La soberbia puede destruir la relación de un cristiano con Dios. Recordemos que dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, los aparta. Es decir, destruye la relación que hay entre Dios y una persona. Y lo vamos abriendo hacia el matrimonio. La soberbia destruye la vida matrimonial porque no hay una colaboración mutua para el crecimiento o la edificación. La soberbia destruye la relación de los padres con los hijos, destruye la relación de los familiares, destruye la relación de las amistades y destruye también la relación de la iglesia. Cuando hay soberbia en una iglesia, la iglesia se divide, la iglesia se destruye. Y es algo terrible que esto ocurra en la vida cristiana o en la vida de los cristianos. Nosotros debemos de vivir la vida cristiana correctamente. Tienes que decirle al que tienes a un lado, vive la vida cristiana correctamente, sin soberbia. La vida cristiana es una vida práctica, mi hermano. Dijimos también que la humillación, que es la contraparte de la soberbia, bueno, es un asunto personal. Cada uno de nosotros decidimos humillarnos delante de Dios, y no solamente delante de Dios, delante de nuestros hermanos. Si un esposo se humilla delante de su esposa, hay bendición en el hogar. Si una esposa se humilla delante de su esposo, hay bendición en el matrimonio. Lo mismo pasa con los hijos y lo mismo pasa en la iglesia. Si aquí nos humillamos unos a otros para servirles a nuestros hermanos, entonces hay bendición en la iglesia, hay edificación y hay crecimiento. Se necesita la humillación para la obediencia al Señor. Y vimos también, o pusimos el ejemplo del apóstol Pablo, de cómo el apóstol Pablo tuvo que ser humillado a fin de ser instrumento. La humillación nos hace ser instrumentos de Dios. El soberbio estorba. Dile que tienes a un lado, no estorbes. La humillación nos hace ser instrumentos de Dios, más la soberbia estorba los planes y propósitos de Dios en la vida de una persona. Yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a ser usado o usada por Dios? Levante su mano. ¿Quién está dispuesto a ser usado por Dios? Debe de ser un deseo como cristianos ser usados por Dios. Y a veces pensamos que el ser usados por Dios es solamente en este entorno, en el entorno de la iglesia, en donde venimos y está todo dispuesto para que cada uno de nosotros recibamos la enseñanza, recibamos el tiempo de alabanza y adoración, porque otros sirven a Dios. Pero la realidad es que no, el ser usado por Dios es en todos los ámbitos de la vida, en todas las relaciones que podamos tener, comenzando, repito, desde lo más íntimo, que es el matrimonio. ¿Cuántas esposas están dispuestas a ser usadas por Dios en su matrimonio? Las que no levantaron la mano no se quejen. ¿Cuántos esposos están dispuestos a ser usados por Dios en la vida de su esposa y la vida de sus hijos? Y de ahí se desarrolla todo lo demás. El matrimonio es el vínculo más cercano y perfecto después de nuestra relación con Dios que puede existir en medio de los hombres. Si no se aprende a ser usado en el matrimonio o en el hogar, difícilmente van a ser usados en otros ámbitos. Una vez dijo una persona, un pastor, quizá alguno ya lo ha leído por ahí, pero decía, no me importa qué tan estudioso sea una persona, qué tanto conocimiento tenga o qué tantos títulos tenga, si no sabe tratar a su esposa, no me interesa hablar con él.
Entonces, ¿por qué? Porque el carácter se desarrolla desde lo más íntimo y la humillación tiene que ser en el hogar. La pérdida de soberbia tiene que ser principalmente en tu casa. Porque mis hermanos, indudablemente Dios quiere usar a su iglesia. ¿Cuántos saben esto? De hecho, hace un momento el hermano Abraham nos daba una palabra en relación a esto y nos decía cómo Dios quiere unir a su iglesia y quiere engrandecer su nombre a través de ella. Porque Dios quiere usar a su iglesia y esto implica, mi hermano y mi hermana, que Dios quiere usar a cada uno en lo particular. Voltea con el que tienes a un lado y dile: Dios te quiere usar en mi vida. Pero díselo: en mi vida. Dios te quiere usar en mi vida. No me estorbes, dile. No seas soberbio. Dios quiere usar a su iglesia y eso implica que quiere usar a cada uno de nosotros en particular. Pero para que esto sea posible, es necesario que apartemos de nuestro corazón, de nuestra vida, toda altivez, toda soberbia y toda vanidad. Porque repito, estas cosas estorban. ¿Y a cuánto les gusta hacer estorbo? Nadie levantó la mano, qué bonito. No nos gusta hacer estorbo. Bueno, tenemos que quitar estas cosas para poder ser de bendición, para poder ser útiles. Porque si la vanidad, el orgullo, la soberbia, la altivez están en nosotros, estas cosas no van a producir otra cosa sino estancamiento y pensamientos divididos. Todo esto produce pensamientos divididos. Mas cuando nosotros apartamos estas cosas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades son usados para edificación, para bendición de otros. Yo les pregunto, ¿de qué sirve un don, un talento? ¿De qué sirve una habilidad o una gracia que no se usa para bendición o beneficio de otros? ¿Sirve de algo? Es como tener un perrito todo el tiempo encerrado en una caja, de esas cajas que utilizan para viajes. Mete a un perrito ahí y ahí déjalo hasta que se muera. Así es un don, una habilidad, un talento, etcétera, que no se usa para bendición o beneficio de otros. No sirve para nada, sino que lo único que produce es tristeza. Es triste ver a un perrito encerrado, ¿verdad que sí? Por expresarlo de alguna manera, así es algo que no se usa para otros. Así es una persona que no trae beneficio a nadie, causa tristeza. Santiago lo expresó claramente en su primer capítulo, versículo 17, diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Bueno, significa que si alguno tiene algo diferente de otro, algún don, algún talento, alguna gracia, lo cual todo esto proviene de Dios, bueno, Dios te lo dio, mi hermano, con un fin, con el fin de que seas útil para alguien más, no para ti mismo, sino para alguien más, principalmente para Dios, a quien servimos y de quien somos, pero también para tu familia. Porque Dios quiere que seas útil para tu familia. También Dios quiere que seas útil para tu iglesia. Dios quiere que tú seas útil en este lugar. Y también para el mundo. Es decir, para tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, para tus vecinos, para el señor de la carnicería, etcétera. Tú tienes que ser útil en el mundo, porque Dios ha derramado sobre ti gracia. Dios ha derramado sobre ti dones, talentos, habilidades que deben de ser usados por Dios, porque para eso los derramó Dios. De nada sirve algo que se oculta o se pone debajo de la cama. Como dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todos ven la antena del Cerro del Cuatro, ¿verdad que sí? No se puede esconder. Solamente un ciego no vería aquella antena.
Es lo que pasa cuando el mundo no quiere ver la luz de Cristo en nosotros, pero tenemos nosotros que reflejarla. Por esta causa, mi hermano, debemos de eliminar la soberbia de nosotros y debemos de buscar la humillación, porque la soberbia no nos permite ser usados por Dios. La soberbia nos seca desde adentro, nos va secando, pero la humillación tiene una promesa poderosa de darnos descanso al restaurar nuestras vidas y al ser usados para bendición de otros. Por esta causa, mi hermano, la soberbia es nuestro más grande obstáculo en el crecimiento espiritual. Es lo que tenemos que vencer como hijos de Dios. La soberbia es el más grande obstáculo a vencer. Dice Romanos 12:3, que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Y recordemos, mi hermano, que la verdadera lucha, ¿dónde es? En la mente. Es en la mente. Por eso, en la vida cristiana no luchamos con armas carnales. Por eso, en la vida cristiana es imposible que cambiando tu entorno pueda cambiar tu vida. Puedes cambiarte de ciudad, puedes cambiarte de país, puedes cambiarte de casa, puedes cambiarte de coche, puedes cambiarte de ropa, puedes cambiar de marido o de esposa, que eso no es correcto. Pero puedes hacer lo que quieras, puedes cambiar de hijo si quieres. Pero todo eso no va a hacer la diferencia en tu vida. Vas a seguir cometiendo los mismos errores si no cambias tu manera de pensar. Si principalmente no te presentas como sacrificio vivo delante de Dios y no cambias tu manera de pensar para que comiences a quitar la soberbia de tu corazón. Que no tengas un concepto más alto de ti que el que debes de tener, sino que pienses de ti con cordura. Dile al que tienes a un lado, piensa con cordura. Por el amor de Dios, dile. Piensa con cordura. Necesitamos entender que nuestra lucha no es con armas carnales. Cambia tu manera de pensar, alíñate a lo que Cristo Jesús nos manda en su palabra y entonces vas a ver la bendición que vas a hacer para tu familia, para la iglesia, para el mundo. Vas a poder ser bendición, mi hermano, porque estas cosas son necesarias para vencer nuestro yo, a fin de no tener un concepto propio demasiado elevado. ¿Recuerdan que Dios le tuvo que poner un aguijón a Pablo? Dice el mismo Pablo que era un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que no cayera en tener de sí mismo un concepto más alto que el que debía de tener. Él podía caer en una soberbia de pensar que era algo especial delante de Dios, a diferencia de todos los demás. Pero para eso Dios tuvo que tratar con Pablo, aún después de ser cristiano. Y yo no veo, mi hermano y mi hermana, ninguno de los apóstoles o discípulos utilizando sus dones, talentos para sí mismos. Pablo llegó a resucitar muertos, ¿verdad? Dice la Escritura que él resucitó a uno que se cayó de la ventana. Pero nunca Pablo se pudo sanar a sí mismo. O sea, Pablo nunca impuso sus manos y se quitó ese dolor que traía. Porque entendía que realmente lo que Dios quiere es usarnos para la vida y bendición de los demás. Cuando alguien se centra en sí mismo es porque hay soberbia en su corazón. Cuando alguien se centra en sus propios sentimientos y emociones, hay soberbia en tu corazón. Y son cosas que no te van a permitir ser bendición. Por eso cuando hay un pleito, una discusión entre dos personas, la persona que reclama es la que está mal. Aunque sea cierto lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque el reclamo que está haciendo le hace pensar que lo que él siente, lo que él hace, lo que sus sentimientos, emociones, pensamientos son superiores a los de los demás. Y centrarse en sí mismo es tener un más alto concepto de lo que debemos de tener de nosotros. Esta frase, que no tengan más alto concepto de sí mismos, es una frase que se deriva de una palabra compuesta, una palabra griega compuesta, que es huperfroneo. Dos palabras, la primera es huper, que significa estar sobre,
encima, más allá, ser superior a o ser más que otra persona. Y la palabra froneo, que significa pensar, sentir, considerarse, sostener un punto de vista o sostener una idea. ¿Qué significa esto? Que bueno, significa esta palabra estimarse a uno mismo demasiado. Demasiado. Por ahí yo escuché de un matrimonio que nomás se enojaba el varón y luego comenzaba a sentirse como que no me mereces, le decía a la esposa. O la esposa fallaba y el varón sentía que la esposa no lo merecía. ¿Y qué creen que pasaba con la esposa? Pues se sentía menos. Se sentía menospreciada y no hay crecimiento en eso. Significa también ser vano o arrogante. Ser excesivamente orgulloso es lo que significa esta frase. Ser orgulloso de pensamientos, tener pensamientos altivos, ser soberbio. O literalmente tener un concepto demasiado elevado de sí mismo. Ser demasiado vanidoso es lo que significa hacer esto. Y este era el problema principal del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, incluso hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen siendo demasiado vanidosos y demasiado soberbios. Era el problema de ellos. Este pueblo comenzó a perder el suelo. Más allá de tener un entendimiento correcto de la posición que Dios les había dado, ¿cuál era la posición que Dios les había dado? La hacer bendición. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, no lo busque, anótelo solamente, pero dice que parte del propósito del llamamiento de Dios a Abraham y a su descendencia, ¿cuál era? Ser bendición, mi hermano. Y serás bendición, le dijo, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Para eso Dios escogió a Abraham, para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel comenzó a perder el suelo más allá de entender la posición que Dios les había dado a fin de ser bendición a otros. Y comenzaron, en lugar de ser bendición, a menospreciar a los demás. Comenzaron a hacer menos a todos. A tal grado fue la arrogancia, mi hermano, del pueblo de Israel, y es una arrogancia en la que no tenemos que caer tú y yo. A tal grado fue su arrogancia y fue su soberbia que no pudieron ver en Cristo la presencia de Dios. ¡Qué arrogancia! La misma soberbia de Satanás encarnada. Ver a Dios, tener a Dios enfrente y pensar que tú eres mayor que Dios. O incluso igual que Dios. No recibieron la enseñanza de Cristo y terminaron crucificándolo. Lo asesinaron, y no lo asesinaron de una manera rápida y sencilla. Lo torturaron hasta derramar su última gota de sangre por soberbios y arrogantes. Sabemos que esto estaba en el plan de Dios, pero fue la arrogancia de estos hombres las que no les dejó ver que estaba Dios enfrente de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Dios simplemente quería usarlos como bendición para los demás. Pero su soberbia, su falta de humillación, no les permitió ser otra cosa, sino maldición. Porque ellos mismos profirieron unas palabras de maldición hacia toda su descendencia. Al momento de que crucificaron a Cristo, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. No tenemos que tomar esta actitud. No tenemos que pensar que nosotros estamos puestos para satisfacernos a nosotros mismos. Por eso el matrimonio de muchos no funciona, porque se casan pensando que la otra persona tiene la responsabilidad de satisfacerlo a él o a ella.
Y Dios no nos puso para eso, nos puso y nos eligió para ser bendición, no para ser altivos, soberbios, no para menospreciar a otros, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Y esto es algo que tiene el hombre bien arraigado en su corazón. ¿Cuántos de repente en la primaria, y creo que lo comentaban algunos de los hermanos que ha predicado, o no me acuerdo dónde lo escuché, pero cuántos en la primaria tenían miedo a levantar la mano y hacer una pregunta para que no se burlaran de él? ¿Verdad que sí? Hacías una pregunta y todos, y te hacían sentir como tonto, ¿verdad? O nosotros hacíamos sentir a otros igual. ¿Por qué? Porque hay soberbia en el corazón. Naturalmente hablando hay soberbia. Pablo había enseñado que nadie es más importante que lo demás, que no importa si eres esclavo, libre, si eres hombre o mujer, si eres de la circuncisión o de la incircuncisión. No, que lo que importa es que somos una nueva creación. Eso es lo que importa, y que todos somos uno en Cristo. Esa fue la enseñanza del apóstol Pablo. En Romanos 3:9, Pablo claramente les expresa a los judíos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y este es un principio que debemos de tener bien claro. Todos teníamos la misma condición delante de Dios. Y no somos nosotros mejores que nadie. Por el contrario, estamos puestos para bendecir, estamos puestos para ser útiles a los demás. Pero muchos, mi hermano, pierden el suelo. Se pasan de católicos romanos a ser cristianos y pierden el suelo. Ya se sienten con derecho de condenar a todo católico, de condenar a todo mormón, a todo testigo de Jehová, en lugar de ser bendición para ellos a través de una vida práctica de la palabra de Dios, a través de una vida cristiana, de una manifestación clara de que eres una nueva criatura, de que te presentas delante de Dios como un sacrificio vivo, de que has cambiado tus pensamientos por los de Dios, que no tienes de ti un más alto concepto que el que debes de tener, sino que eres sensato en lo que piensas, en lo que actúas. Hay muchos que actúan de esta manera. Dios permite que tengan cierta posición de autoridad, y más allá de ser bendición, se ensoberbecen y comienzan a ver a los demás hacia abajo. Yo conocí un chavo, un chico, un hermano, que cuando estábamos entre los jóvenes, este chavito le gustaba a otra chica de ahí del grupo. Ni eran novios siquiera. Y de repente llegamos a los tacos y él pedía: no, a mí deme 3 de asada, y a ella dele 2 de tal cosa. Y ella se quedó así, y le dice: sujétate. Le decía: sujétate. Y decía: ¿qué te pasa? Ni siquiera somos novios, le decía. Tú te tienes que sujetar, le decía. Ni siquiera tenían, es más, ni siquiera habían hablado, a ella ni le gustaba a él. Y él ya le pedía los tacos, cuántos iba a comer, de qué y cuántos iba a vomitar. Le pedía todo. Nomás le dan cierta posición de autoridad y se vuelven locos. Con la esposa, el esposo se siente con autoridad sobre la esposa. La esposa gana más que el esposo y ya se siente autoridad sobre el esposo. Ese es un caos, hermano. Un desorden totalmente. Comienzan a ver a los demás hacia abajo. Pierden el suelo y piensan y se olvidan, mejor dicho, que es por la misericordia y la gracia de Dios que estamos de pie. Y que cualquier posición o cualquier grado de autoridad debe de ser para provecho, para bendición. No para menospreciar a otros, para hacerlos sentir mal o para creer que nosotros somos mejores que ellos. De ningún modo.
Que no se nos olvide que es por la gracia y por la misericordia de Dios que tienes pies. ¿Cuántos tienen pies? Voltea con el que tienes a un lado a ver si tiene pies. Si sí tiene, diles, pues ponlos bien sobre la tierra. Ponlos bien sobre la tierra. Debe de ser para provecho nuestra vida. Si Dios te ha dado una autoridad como varón, tiene que ser de provecho para tu familia. Si Dios te ha dado una autoridad como mujer sobre tus hijos, tiene que ser para provecho y bendición. Si te ha dado Dios una autoridad en la iglesia, esta tiene que ser para provecho de la iglesia, no para nada más. Para bendición, para edificación del cuerpo y no para presumir o exigir cosas. Dile que te es un lado, no seas presumido. Dile, no tengas miedo, no te va a decir nada. Es humilde y se está humillando. No seas presumido, porque por esto surgen las divisiones, los malos entendidos, las contiendas. Por eso surgen los pensamientos de menosprecio hacia los demás. Por eso surgen aquellas frases que dicen, no me valoran. Por eso surgen aquellas frases que dicen, yo lo hago mejor. En un sentido de menosprecio al ver cómo hace la otra persona su trabajo. Y más, aun cuando en contra de la Escritura le dan autoridad a alguien que no estaba preparado para tenerla. Eso pasa mucho en las iglesias, hermanos. Mucho. De hecho, fue el principal problema de la decadencia de la iglesia en el siglo IV después de Cristo. En el siglo III, IV y V y de ahí para adelante. Les daban autoridad a personas que no estaban preparadas para tenerla. No por nada está escrito, primera de Timoteo capítulo 3. Para que entonces aprendamos a llevar un orden en el servicio dentro de la iglesia. Pero al no sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios, echamos a perder las cosas. ¿Y qué pasó en aquel tiempo? Comenzaron a darle autoridad a alguien que no estaba preparado para tener autoridad. Y no solo esto, a alguien que no había sido llamado por Dios. Y comenzó a producir en los corazones sentimientos de superioridad hasta que terminaron llamándole papa a un hombre. Todo eso es la consecuencia de la soberbia en el corazón del hombre, del tener un más alto concepto de sí que el que debe de tener. Terminan diciendo, me tienen que hacer caso o sujétate como este muchacho, ¿no? ¿Cuántos esposos le han tenido que exigir a su esposa que se sujete? Esas son cosas que no deberían de existir en el matrimonio cristiano. La esposa debería de saber que debe de haber una sujeción sin la necesidad de imponerla. ¿Cuántas esposas le han dicho a su esposo, trátame con amor? Pero son cosas que tampoco deberían de ser en el matrimonio cristiano, porque son cosas que la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener. Por eso una forma de darnos cuenta que hemos perdido el suelo es examinándonos continuamente si hay algún sentimiento en el corazón de autosuficiencia. Es decir, aquella frase de yo puedo hacerlo. O cristianizarlo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún en esa frase y en ese pasaje hay soberbia metida, sin considerar que todo lo que hacemos es por gracia de Dios. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, no sabrías ni cómo enroscar un tornillo. Es por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque no se trata, mis hermanos, de cristianizar las cosas diciendo yo puedo, y después, ya que nos damos cuenta que hay cierta soberbia en el corazón, le añadimos aquella frase que dice yo puedo, pero por la gracia de Dios. Porque muchas de las actitudes
conversaciones, autosuficiencia se cristianizan pensando que añadiéndole por la gracia de Dios, ya cambió todo lo que hay en tu corazón. Y eso no es cierto. Es como aquel que está haciendo planes y todo, y vamos a ir y vamos a comprar una casa y vamos a ir de vacaciones y todo eso, y ya cuando se te queda viendo así como de, oye, tranquilo, dice, no, si Dios quiere, obviamente, ¿no? Si Dios quiere. Pero ya tu corazón ya manifestó otra cosa. Ya no es ese si Dios quiere. ¿Por qué? Porque ya te fuiste de boca. Ya estás acá en el aire, con la nueva casa, con el nuevo carro, con las vacaciones, con los nuevos hijos. Y aún los hijos, mi hermano, aún los hijos los da Dios cuando Él quiere. Yo platicaba con mi hermana, por ejemplo, Hetzi, de que Dios nos mandó 2 hijas cuando nosotros pues, ni las buscamos. No vayan a escuchar estas enseñanzas después ellas, porque van a saber que no fueron planeadas. ¿Cuántos no fueron planeados aquí? Gracias a Dios. Entonces, y se puede pensar que pues mi esposa es muy fértil y todo eso, ¿no? Pero platicábamos que nosotros no confiamos en la fertilidad del hombre. Puede ser una persona demasiado fértil y Dios no darle hijos nunca. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, como para cristianizar nuestra soberbia y nuestro orgullo diciendo, si Dios quiere, al final de que ya planeaste todo, ya te emocionaste, ya echaste en cara, ya hiciste planes, ya todo lo hiciste, pero al final ese Dios quiere, piensas que va a cambiar tu corazón. Y no, mi hermano, eso se le llama como falsa humildad. Falsa humildad. Y la falsa humildad es uno de los problemas más grandemente arraigados en el cristiano. La falsa humildad. La maña de querer aparentar solamente, de cuidar lo externo antes que lo interno. Pero yo te pregunto, ¿de qué sirve, mi hermano, que todo el mundo vea una cara de ti si no es la verdadera? ¿De qué sirve que todo el mundo vea un matrimonio de ti si no es el verdadero? ¿Qué sirve que todo el mundo vea un siervo de Dios si en realidad no eres verdadero? Por eso les decía en un principio que la soberbia tiene que ver con la falta de sinceridad propia a la realidad. ¿De qué sirve ser el mejor predicador del mundo y pararse en púlpito delante de millones si al final hay soberbia en tu corazón? Si los que están escuchando esa palabra solamente ven un hombre de apariencias, a una mujer de apariencias. La falsa humildad, mi hermano, no produce carácter. Y la humillación es el principio para el crecimiento espiritual. El humillarnos es lo principal para crecer, para desarrollar carácter. Si no hay carácter, es porque hay falsa humildad. Si tienes 10 años, 15 años y no tienes carácter de Cristo formado en ti, ojo, no estoy diciendo perfecto, estoy diciendo el fruto del Espíritu que se manifiesta en el amor, en el gozo, en la paz y cada uno de los aspectos que este fruto presenta. Si no hay esto, hay que autoexaminarse. Por eso, mi hermano, nos damos cuenta cuando algo es verdadero o no es verdadero. Porque hay una contradicción con las actitudes, hay una contradicción con el carácter con el cual se hacen las cosas. Y es muy cierta aquella frase que dice, tus hechos hablan más que 1000 palabras. ¿Verdad que sí? ¿De qué le sirve que el esposo le diga te amo 1000 veces a la esposa si no está dispuesto a humillarse delante de ella? Sus hechos hablan más que 1000 palabras o más que 1000 flores. Tenemos que aprender a examinarnos y a no presentar falsa humildad. Fíjense cómo dice otra traducción de este Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice una traducción diferente. Porque les digo a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada,
Y fíjese lo que dice, que no tengan ideas exageradas acerca de su propia importancia. En lugar de ello, hagan un cálculo sobre ustedes mismos, basados no en lo que tú crees, sino en la norma que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, es decir, la fe. No tengas ideas exageradas de lo que importas. No te sientas demasiado importante. Otra traducción dice, no tenga ninguno de ustedes un falso concepto de superioridad en su pensar. No tengan un falso concepto en su mente acerca de ustedes mismos, de ser superiores a otros. Porque esto echa a perder las cosas, mi hermano. Esto no trae beneficio ni bendición a la iglesia, ni a ninguna otra relación que puedas tener tú en este mundo. Las personas que no están dispuestas a humillarse delante de Dios, a reconocer, a autoexaminarse, ¿sabe cómo terminan? Solos y amargados. Así terminan, es el fin de todos ellos. No tenemos que pensar que somos más importantes que alguien más. Pablo tuvo que instruir a los corintios en estas cosas, porque los corintios se sentían superiores a causa de todos los dones y habilidades. Y no solamente eso, sino que creían superiores a otros y los comparaban como entre Pablo y Pedro. Y los comparaban y decían, no, es que para mí el mejor es Pablo. Y otro decía, no, para mí el mejor es Pedro. Y otro decía, no, Apolos. Y otro decía, no, para mí es Cristo. Pero eso son cosas que ni se tienen que discutir, mi hermano, porque todas esas cosas nacen de un corazón soberbio, para que se sienta más identificado. No, para mí mejor es el Andrés. No, dice otro, a mí el Iván. ¿No has visto cómo compone el chavo? Y otro dice, no, a mí el Abraham no, esta palabra da. Y comienzan. Todas esas cosas, hermano, nacen de un corazón incorrecto delante de Dios. Eso no debe de existir en la iglesia. Dice la Escritura, porque ¿quién te distingue? En 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue a ti? O sea, ¿quién que valga la pena verdaderamente puede dar un testimonio de ti correcto? Al fin y al cabo, el único que nos puede distinguir y que valga la pena es Dios. Como en el caso de Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no era para que se ensoberbeciera. ¿Quién te distingue o qué tienes tú que no hayas recibido? Algunos que son muy altos menosprecian a los chaparritos. Algunos que son muy flacos menosprecian a los gorditos. Algunos que tienen ojos verdes menosprecian a nosotros que tenemos ojos negros. Pero, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo tú, absolutamente todo lo que tú eres, lo recibiste de parte de Dios. Todo, sin que falte cosa alguna. Desde que estabas tú en el vientre de tu madre, Dios te estaba formando. Y si naciste fue por la gracia de Dios. Si creciste fue por la gracia de Dios. Si te casaste es por la misericordia y la gracia de Dios. Lo mismo si tienes hijos, un trabajo, un ministerio, lo que tengas, todo lo has recibido. Entonces, si lo recibiste, ¿cuántos están de acuerdo en que todo lo hemos recibido? El aire mismo que respiramos lo recibimos de parte de Dios. ¿Cuántas analogías nos hicieron ahora en el COVID de cómo cobraban un tanque de oxígeno en una cantidad que muchos no podían pagar? Y hacen analogías, Dios no te cobra ni siquiera un peso por el aire que respiras. Bueno, si entonces reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido, entonces ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué piensas que eres mejor que otra persona
o que tú tienes un grado de importancia mayor a los demás. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debería de tener. Porque si en verdad reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos proviene de Dios, entonces no habría motivos para creernos más que otros. No habría motivos para sentirnos más importantes. Ahora, todo, absolutamente todo lo que hemos recibido tiene un propósito de parte de Dios. Todo. Tu carro tiene un propósito de parte de Dios. Muchos tienen su carro nuevecito, nuevecito. Y no me refiero a que esté nuevo literalmente. Me refiero a que nunca le ha dado raite a una persona ni ha llevado a nadie. Pero Dios te dio todas las cosas con un propósito, todo, las materiales, naturales para la vida, y también tu esposa, tus hijos te los dio con un propósito. Quizás Dios te dio un hijo para que lo prepares, para ser un hombre que vaya de misión, palabra a una aldea que nunca ha llegado la palabra de Dios a ese lugar. Pero todo lo que recibimos tiene en Dios un propósito. Aunque Él nos da las cosas abundantemente, dice la Escritura, para que las disfrutemos de manera personal. Porque ¿cuántos disfrutan a su esposa? ¿Cuántos disfrutan a su esposo? Mejor no levanten la mano nadie. Pero vamos a poner un ejemplo más práctico. ¿Cuántos disfrutan unos tacos? Algunos levantaron, está bien. Pero aunque Dios te da los tacos para que los disfrutes, entre paréntesis, esposa, hijos, todo eso, para que los disfrutes, son para que a través de ellos haya bendición en la iglesia. Es para que disfrutemos, pero al mismo tiempo para que podamos servir y bendecir a otros. Debemos de aprender, mis hermanos, a identificar cuando es el orgullo quien quiere tomar las riendas de nuestras decisiones, o la vanidad, a fin de humillarnos en ese mismo momento y no dar rienda suelta a la carne. Tienes que estar alerta. Si estás ocioso, te vas a quedar sin fruto. Pero si estás alerta y expectante, vas a notar todas las veces que Dios te ha permitido servir, humillarte, ser bendición a los demás. Siempre. Pero si estás de ocioso, nunca vas a lavar los trastes, varón. Nunca. Siempre vas a estar pensando que ese es un trabajo de tu esposa y vas a morirte engañado. Porque son cosas que nosotros debemos hacer. Y no me refiero a lavar los trastes meramente, sino al hecho de servirle a la esposa, ser bendición para ella y la esposa para el esposo. Es sumamente peligroso creernos más de lo que realmente somos. Es sumamente peligroso creerse más de lo que realmente somos, porque de estas cosas surgen actitudes como la murmuración, la rebeldía, la insensibilidad. Cosas que dividen más allá de unir. Busquemos mejor autoevaluarnos constantemente para que nuestras motivaciones sean siempre las correctas. Siempre tienen que ser las correctas. Y si en algo no vas a hacer bendición, mejor no lo hagas. Si tu boca va a salir algo que no va a ser bendición, no lo digas. Si sabes que en tu corazón hay soberbia, hay altivez, hay vanidad, mejor retírate. No sea que contamines a otros. Y deja que Dios trate y te humille para que entonces puedas regresar siendo bendición para los que te rodean. Dice la Escritura, para que piense, dice que piense de sí con cordura. ¿Por qué, mi hermano? Porque la humillación en el cristianismo es la pieza clave. Sin humillación no hay vida cristiana.
Alguien que no es humilde o que no está dispuesto a humillarse, no puede ser cristiano. La vida cristiana comienza con la humillación de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día e imitar los pasos de Cristo. Ahí comienza nuestra vida cristiana. Muchos la toman, pero la olvidan en el camino. Ya dejaron su cruz, ya comienzan a confiar en sí mismos y lo último que hacen es imitar lo que Cristo hizo. Y eso no debe de ser. La palabra cordura significa tener la mente cabal, tener una mente sana, moderada, ser prudente, pensar con sensatez. Eso es lo que significa cordura, es decir, que piense de sí mismo con un juicio sano. También significa tener dominio propio. Cada vez que pienses de ti mismo, ten dominio propio. No te veas al espejo y empieces a cantar: qué bonito estoy, cómo me quiero. Detente. Piensa de ti con una mente sana. Yo cuando estaba pequeño, yo creo que unos 12 años, 13 años, yo creo que hasta los 14 todavía, estaba bien chaparrito, así chiquito. Todos conocen a la hermana Laura Rojas, alias mi mamá, ¿no? Está chiquita, ¿verdad que sí? ¿Cuánto mide? Bueno, está chiquita, ahí la dejemos. Yo le llegaba al hombro. El perfume caro viene en envase pequeño. Pero estaba pequeñín, yo le llegaba al hombro a ella, hermanos. Al hombro. Y me decían que estaba bien chaparrito, así todos me decían, era de los más chiquitos. Pero fíjese lo que yo hacía. Llegaba a mi casa y todos en casa tenemos un espejo grande, ¿verdad? Bueno, teníamos un espejo grande. Llego y me veo y me digo: no estoy tan chaparrito. De verdad, yo me veía al espejo y decía: yo no sé por qué, no estoy tan chaparrito. Y me volví así, me veía: sí estoy altito. Y me iba pensando eso, hermanos. Y ahorita que crecí un poco más, no estoy alto, pero crecí, volteo a ver a mi mamá y digo: no manches, estaba bien chaparrito. Tenemos que pensar con una mente sana. No tenemos que ser como aquella bruja del cuento que veía al espejo para que le dijera todo lo que quería escuchar. No. Tenemos que tener dominio propio en nuestros pensamientos. Esta palabra cordura significa tener una condición mental saludable. O sea, ¿qué significa? Que el que es soberbio está enfermo. No está sano, no está en su juicio. Está enfermo, piensa de sí mismo cosas que no existen, que no son reales. Esta palabra también significa estar seguro o sano de mente, sobrio, prudente, etc. Por eso, mis hermanos, necesitamos nosotros aprender a vernos a nosotros mismos como lo que somos. ¿Cuál debe de ser entonces mi actitud continua en mi caminar con Cristo? Abre tu Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. ¿Cuál debe de ser mi actitud entonces durante mi vida cristiana? Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Por qué? Porque la contienda surge del corazón soberbio. Alguien que es pendenciero, o sea, peleonero, es porque es soberbio. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Repite conmigo: humildad. Más fuerte: humildad. Para que se levanten los que están dormidos. Nada hagan por contienda o por vanidad, antes bien con humildad, estimando. La palabra estimar significa valorando, dándole un valor. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es decir, como de mayor importancia. No mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, porque todos de alguna manera hemos recibido dones de parte de Dios, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y esta palabra ministro significa póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que si Dios te dio un don es para que complementes a otro. Si Dios te dio un don es para que ayudes a otro, porque la multiforme gracia de Dios, o la gracia de Dios que tiene muchas formas, es con el fin de que ayudándonos mutuamente, entonces podamos llevarnos al crecimiento espiritual. Si alguno habla, ¿cuántos aquí hablan? Hable conforme a las palabras de Dios. Aquí habla de tener un don de profecía, pero también dice la Escritura que todo lo que salga de tu boca sea bueno para la necesaria edificación. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, que sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mi hermano, cuando tenemos la actitud correcta en nuestra vida cristiana, escúchame bien, Dios se encarga de ponernos en el lugar adecuado y nos lleva a un crecimiento espiritual inimaginable, porque Dios da gracia a los humildes. Cuando tenemos una actitud correcta, Dios nos pone en el lugar correcto, pero cuando somos soberbios, Dios nos quita a fin de que no echemos a perder a los demás. Pensar con cordura, mi hermano, es aceptar nuestra posición, la posición que tenemos. Añade Pablo en Romanos 12:3 que nuestro pensamiento, ese pensamiento de cordura, debe de ser conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, conforme a la capacidad, de acuerdo a la tarea o a la labor que Dios le encomendó a cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Porque una manera de pensar adecuada de nosotros mismos es necesaria para el crecimiento espiritual, personal y aún para aquel nivel de aportación al cuerpo de Cristo que Dios quiere que nosotros demos. Porque cada uno de ustedes, hermano, voltea con el que tienes a un lado, a los dos lados, tiene la responsabilidad de aportar a la iglesia. Porque somos parte del mismo cuerpo, miembros de Cristo los unos de los otros. Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de aportar a la iglesia conforme a la capacidad, a la labor, a la tarea que Dios mismo les ha encomendado a ustedes. Necesitamos reconocer en dónde estamos parados, cuál es nuestra posición delante de Dios y delante de los hermanos, a fin de aportar bendición al cuerpo de Cristo. Porque una persona, escúchame bien, que con sinceridad sabe reconocer sus incapacidades, así como también sus dones y sus habilidades, sin exagerarlas, es una tremenda bendición a la iglesia. ¿Cuántos quieren ser una tremenda bendición? ¿Sí quieres ser una tremenda bendición a la iglesia? Bueno, tiene que aprender a ser sincero con usted mismo, a reconocer sus incapacidades, pero también a reconocer tus dones y habilidades sin exagerar, para que pueda ser bendición. Porque aquel que es capaz de recibir para seguir creciendo, también es capaz de dar para contribuir a la edificación. Tenemos que reconocer incapacidades. ¿Cuántos aquí son chilangos? ¿Cuántos nacieron en la Ciudad de México? ¿Ninguno? No tenga miedo, diga. ¿Nadie es chilango aquí? Bueno, sin agraviar, hermano, pero hay una forma de pensar hacia los chilangos, específicamente aquellos que todos creen que saben.
Hay muchos de la Ciudad de México que nacieron, que todo creen que saben. Tú les preguntas algo y todos saben, todo pueden y todo lo quieren hacer. Ese es el pensamiento de algunos chilangos, como comúnmente se les dice, ¿no?, a los de la Ciudad de México. Y por eso se han agarrado una fama que no los quieren en ningún lugar. Eso es en México, y en el mundo son los argentinos. Aquí no hay ningún argentino, ¿verdad? Pero ya mi hermano es chilango, pero cristiano, ya Dios transformó. ¿Sí o no, hermano? Si alguno es argentino, pues también dice la Escritura que ya no somos ni judíos ni gentiles, ya olvídense de eso. Pero no tenemos que tener una actitud así. ¿Por qué? Porque no es bendición para nadie en una persona que todo lo sabe, todo lo quiere hacer y nadie le puede ayudar. O sea, no es bendición. Quieren estar en todo, pero no, nosotros somos un cuerpo y no somos todos cabeza, no somos todos mano, no somos todos pie, no somos todos ojo. ¿Cuántos ven por las manos? ¿Cuántos le hacen así y los estoy viendo? ¿Es que no? Solamente en las películas de ciencia ficción. Dice 1 Corintios 12, del versículo 14 al 26, está hablando acerca de que somos un mismo cuerpo, hermanos. Y si alguien dijera que por ser pie, le dijera al pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo, dice Pablo. Y si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, ya no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿en dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, o sea, división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa es tu labor, esa es mi labor. De manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero para esto, mis hermanos, tenemos que nosotros entender que no debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos, sino debemos de pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno, entendiendo la posición y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Aquí en la iglesia, en tu casa y en cualquier otro lugar. Cada uno tiene su don de Dios y no hay razón para ningún indebido orgullo. No hay razón para ser orgullosos, hermanos. Dile que tienes a un lado, me quiero preocupar más por ti. Y dile tú, me too. Significa en inglés yo también. Yo también. Necesitamos preocuparnos los unos por los otros. Si alguien recibe honra, ¿te vas a poner envidioso? ¿Por qué? No te debes de poner envidioso. ¿Egoísta? No. Al contrario, gózate, porque vas a saber que vas a ser grandemente utilizado por Dios. A veces nuestras propias actitudes, nuestra soberbia nos lleva a caer en un pozo del cual es muy difícil salir.
nos hace tropezar a nosotros mismos. Hay una anécdota que se cuenta acerca de un ciervo, un animalito. Dice que llegó un ciervo a tomar agua en una fuente cristalina y que el agua estaba tan cristalina que se alcanzó a reflejar él mismo. Se refleja, pero lo que le pone atención fue a sus largas y delgadas piernas. Y dice, mira, tengo las piernitas bien flaquitas. Pero también ve sus cuernos, que son hermosos. Y dice, pero qué hermosos cuernos tengo. Dice, no se equivoca la gente cuando dice acerca de mí. Supero a todos los demás animales en hermosura. ¿Y soy tan noble? Qué graciosa, dice, majestuosa majestad tengo en mis cuernos. ¿Cómo se levanta la majestad a través de mis cuernos? Pero qué feos y delgaditos son mis pies. En esto dice que viene un león, ve salir un león del bosque y comienza a decir, pies, ¿para qué los quiero? Y comienza a correr. Y en 2 saltos dice que se puso fuera del alcance del león. Pero cuenta la fábula que al pasar en su precipitada fuga por un bosque espeso, sus cuernos se enredan en la maleza, lo cual dio al león la posibilidad de alcanzarlo y se lo comió. Se lo comió. Los pies que tanto despreciaba fueron los que lo habían podido salvar. Pero los cuernos que le alzaban el orgullo lo hicieron que se muriera. Cuán cierto, mis hermanos, es que generalmente nos perdemos por aquello en que tenemos orgullo y queremos y pensamos que porque tenemos algún don o alguna habilidad, eso es lo que va a ser de provecho para el cuerpo. Por lo tanto, no debemos de ensoberbecernos por lo que hay en nosotros superior, ni despreciar tampoco lo que nos parece más humildes, porque la soberbia pierde, pero la humildad salva. Y nosotros tenemos que entender eso. No importa si tienes dones magníficos, eso no es lo que Dios quiere utilizar principalmente en la iglesia. Dios quiere utilizar todo. Y a lo mejor cantas bien hermoso, pero Dios no te ha llamado a la alabanza. Dios te quiere ayudando en la limpieza, donde vas a hacer bendición. Y a lo mejor predicas bien impresionantemente, pero a lo mejor Dios no te quiere ahí tampoco. Dios te quiere en el audio y video con los sugieres. O a lo mejor tú eres una persona demasiado sociable y dices, yo para ser ujier, no. Pero también tienes otros dones que Dios quiere utilizar en otras áreas. O a lo mejor tienes dones impresionantes, pero ni siquiera Dios te ha llamado a la iglesia a servirle dentro. ¿Eso es malo? Para nada, nada de lo que he dicho es malo. Tenemos que estar en el lugar que Dios nos corresponde o nos ha pedido estar para poder ser bendición. De otra manera, no importa cuántos dones, cuánto conocimiento, cuánta gracia, cuántas ganas incluso tengas. Si Dios no te ha puesto, no vas a ser bendición. Porque es el orgullo lo que te está motivando a querer hacer cierta actividad. Dios quiere, mis hermanos, que aprendamos a ser como Cristo Jesús. Y para eso necesitamos humillarnos delante de Él. Debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón y saber y reconocer con sinceridad las incapacidades que tengo para poder recibir de otros la enseñanza, pero también saber reconocer los dones y habilidades que yo puedo poner delante de Dios para bendición y crecimiento de la iglesia.
Es más fácil buscar el orgullo y la soberbia que la humillación. Pero Dios nos manda a hacer lo contrario, a buscar la humillación y desechar el orgullo. Porque el orgullo es estorbo, pero la humillación es una verdadera bendición para todo aquel que te rodea. ¿Cuántos quieren ser de bendición? Aprendamos a humillarnos, hermano. Busquemos, no solamente si llega, procuremos humillarnos delante de Dios y delante de los demás. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Este es un principio. Esto que el apóstol Pablo habla en Romanos 12:3 es un principio de la vida cristiana que se debe de trasladar hacia la iglesia. Porque en este lugar, mi hermano, en la iglesia de Cristo, no meramente a las cuatro paredes, sino al conjunto de seguidores genuinos de Dios, del Señor, ya no importa de dónde eres o cuánto dinero tienes, ya no importa cuántas habilidades tienes o si eres demasiado inteligente, todas esas cosas ya no importan. Claro, Dios te las dio y puedes usarlas, bendiciones que pueden ser para la iglesia, pero ya no importan en cuanto a valor. Todos aquí valemos lo mismo, la sangre del Cordero. Todos aquí contribuimos a un mismo fin, que es la exaltación del nombre de Dios. El apóstol Pablo enseñó claramente, hay muchos ministerios, pero muchas operaciones, hay muchos dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Pero Cristo Jesús, el Señor a quien servimos, es el mismo. Y el Padre de quien provienen todas las cosas es el mismo. Por lo tanto, ya no importa aquí ninguna otra cosa, sino dar gloria y honra a Dios, lo cual nos hace andar en el propósito por el cual fuimos creados y elegidos por Dios para formar parte de su iglesia. Por lo tanto, no nos ensoberbezcamos pensando que si yo me voy de la iglesia, cosas pasan. No, mejor quédate y contribuye a la edificación. Porque el soberbio corre, pero no sabe que se va a enredar en sus propios cuernos. Pero el que se humilla delante de Dios, entonces puede alcanzar un grado de confianza alto para enseñar a otros, para transmitir adecuadamente el mensaje del Evangelio, un mensaje que se basa en la vida práctica de la palabra de Dios, no en los muchos dones, habilidades o conocimientos que podamos tener. Debemos de anhelar más ser usados por Dios, pero en la forma en la que Él quiera usarnos. De principio, el Señor nos ha dicho que somos sal y somos luz. Comienza a ser usado de esta manera. Comienza a iluminar la vida de los que están alrededor tuyo. Comienza a servir en tu casa, a servir en tu trabajo, a servir en la iglesia. Y después el Señor te irá usando, porque añades grados de confianza para que Dios te pueda dar más todavía. No con el fin de ser soberbios o vanidosos, sino con el fin de que puedas contribuir a la mutua edificación. Yo les digo, dice el apóstol Pablo, por la gracia que yo he recibido de parte de Dios, una gracia que fue confirmada por los padecimientos, por el servicio que Él rindió a Dios y a la iglesia, por esa autoridad, dice el apóstol Pablo, yo les digo que no tengan más alto concepto de sí mismos que el que deben de tener. Es mejor, es más provechoso, es de mayor bendición que pienses con cordura
y que reconozcas y te enfoques en la medida de fe que Dios te ha dado a ti, para que en ello tú puedas ser bendición para otros. Padre, gracias por ayudarnos en medio de nuestras dificultades, porque a veces reconocemos, amado Dios, que la carne se quiere levantar en contra nuestra. Entendemos que hay una lucha en nosotros, esa lucha que se levanta por querer hacer tu voluntad, pero en ocasiones no hacerla. Esa ley en nuestros miembros que a veces nos arrastra y se opone a la ley de nuestra mente para no hacer el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Por eso, mi amado Dios, en esta tarde nos humillamos delante de ti, primeramente pidiéndote perdón. Si hemos sido soberbios, no queremos que tú nos apartes. Al contrario, queremos estar más cercanos a ti. Queremos ser bendición a tu iglesia y cumplir tu perfecta voluntad. Perdónanos si no hemos sabido tomar la posición que tú nos has dado, si nos hemos sentido más importantes que otros, si hemos pensado que nosotros somos indispensables en algún lugar, cuando no es así. Porque tú puedes levantar adoradores aún de las piedras. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a no desviarnos, a afirmar nuestro corazón en tu palabra. Ayúdanos para identificar cuando el orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez o cualquier cosa semejante quiera tomar control, quiera tomar las riendas de nuestros pensamientos, de nuestro comportamiento, aún las riendas de nuestros sentimientos. De modo que comencemos a sentir con arrogancia, comencemos a sentir con altivez, con vanidad, con menosprecio. Ayúdanos, Señor, necesitamos. Gracias por traernos aquí, gracias por este tiempo. Gracias porque aún en medio de todas las circunstancias, de todo el caos que a nivel mundial se vive, tú siempre preparas un tiempo para que tu iglesia sea edificada. Tú siempre dispones un lugar, una palabra, para que no nos quedemos en la misma posición, porque tú nos quieres usar, pero quieres moldearnos para ser usados. Usa la vida de mis hermanos, usa a cada uno de tus hijos que está en este lugar. Úsalos, amado Dios, para bendición. Úsalos para edificación. Úsalos para manifestar al mundo que tú eres real, que tú eres un Dios vivo. Usa a cada uno de mis hermanos que estén aquí conforme a la medida de fe que tú repartiste a cada uno de ellos. Úsalos para glorificar tu nombre, al mismo tiempo que sigues trabajando en cada uno de nosotros y nos sigues enseñando que dependemos completamente de ti, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, amado Dios. Escucha la voz de nuestro clamor, la voz de nuestro ruego, y acude, amado Dios, en nuestro auxilio. Te necesitamos. Sinceramente te lo pedimos. Te necesitamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y nuestras vidas humilladas completamente ante ti, sin reservarnos nada. Todo, absolutamente todo lo entregamos a tus pies. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana.
Mis hermanos, es bueno humillarnos. El rey David decía, bueno me es haber sido humillado a fin de que pueda conocerte, que pueda conocer tus caminos. Porque no hay otra forma de conocer el camino de Dios y su propósito, sino a través de postrarnos delante de Él, y al mismo tiempo Él nos muestra todas las maravillas que Él va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios obrando en sus vidas? Necesitamos humillarnos delante de Él. Amén. Que Dios le bendiga, que el Señor lo guarde, que tenga una bonita tarde con su familia y que el Señor lo use poderosamente para su gloria, que sea un instrumento de Dios, esa vasija de barro que lleva la excelencia de la gloria de Dios a todo lugar, el dulce olor de su conocimiento. Amén. Que Dios le bendiga, nos vemos en la próxima reunión, mis hermanos. Muchísimas gracias.